que en realidad es la carga más complicada, ¿no? Vamos a analizar la carga RL. Muy similar. No, es muy similar. Entonces, ¿qué diría? Por Kirchhoff. VS igual a VR. Ok. VS es igual a VR por sub L, ¿no? ¿Sí? Lo que significa que esto es igual a R por I de T más L L de I derivada derivada de la corriente de I de T, ¿no? Sí. O diferencial de I de T. ¿De acuerdo? Esto es más simple, ¿por qué? Porque esto ya es una ecuación diferencial, ¿no? Esto ya es una ecuación diferencial, o sea, no tengo que convertir una integral a una derivada. Entonces, ¿a qué es igual I de T para este caso? A ver, de su curso de control. ¿A qué es igual? Por un circuito de carga RL. VS sobre R. ¿Ok? VS sobre R Sí. o VS Sobre R. sobre R 1 menos. por 1 menos la exponencial De menos. de menos L sobre R, R sobre L. Sí, R sobre R. R sobre L, ¿no? R sobre De T. ¿Sí? R. Sí. Como les digo, esto lo tienen que tener claro, ¿ah? Sí, sí. Eso lo tienen que tener claro y si no aplican sus ecuaciones diferenciales de matemática. ¿Ah? Ahora, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué pasa? Miren, ¿qué es un condensador? ¿Qué es un condensador? Almacena, ¿qué? Voltaje. Un condensador almacena voltaje. Una bobina, ¿qué es lo que hace? Genera un campo magnético, ¿no? O electromagnético. ¿De acuerdo? Un campo electromagnético. La bobina se opone a cambios bruscos. Eso es lo que hace, ¿no? Es una de sus finalidades. Oponerse a los cambios bruscos. O sea, no es de que yo tenga 500 amperios y luego tenga 0 porque abrí. No, eso no hace la bobina. La bobina trata de mantener también. ¿Pero de qué forma? Mientras el condensador almacena voltaje, la bobina que está generando campo electromagnético, de alguna forma almacena ¿qué? Corriente. ¿De acuerdo? De alguna forma almacena corriente. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la corriente incrementa o decrementa. Incrementa. La corriente incrementa. ¿Tiene sentido o no? ¿Por qué? Pero algo más. Porque la corriente ahora, a diferencia del condensador que era de esta forma, ¿cómo es? Así, ¿no? Porque también empieza en 0, ¿no? Con T igual a 0 pasa lo mismo que pasaba en el voltaje. 1 menos 1, 0 por 0, 0. Se empieza en 0, ¿no? Hasta llegar a un máximo en tau. Ahora, este tau es L sobre R. ¿Qué significa? En cristiano, tau es el tiempo que demora, claro, es lo que demora en cargarse la bobina, ¿no? Es el tiempo que demora la bobina en cargarse. ¿Pero por qué? A ver, ¿dónde está la lógica? Así como habíamos hablado del condensador, un tema lógico circuital, ¿dónde está la lógica acá? ¿Por qué la corriente tendría esta forma? ¿Por qué llegaría, entre comillas, a un pico? ¿Por qué crecería y no decrece o se mantiene? Al principio Su fórmula es exponencial. Ok, pero algo más. Al principio hay un campo magnético, entonces
propone a que fluya la corriente, ¿no? Poco a poco. No. Idealmente, ¿qué es una bobina? Un alambre. Un cable enrollado. Un cable que impedancia tiene, porque no podemos hablar de resistencia, ¿no? Hemos dicho impedancia. ¿Qué impedancia tiene? 0 ohmios. ¿Qué significa? Que es una especie de cortocircuito. Si esto es un cortocircuito, esto es un cable, y esto es un cable, y esto se cerró, ¿qué significa? Va a fluir corriente. Que tiene que haber una corriente que va a ir creciendo, pues. Por lo menos en el caso de la bobina, ¿no? Por lo menos en el caso de la bobina. ¿De acuerdo? Y ni siquiera en el caso de la bobina, porque la corriente de la bobina es la misma que la resistencia. ¿Por qué? Porque están en serie, pues obviamente. ¿De acuerdo? Porque están en serie, obviamente. ¿Sí? Ok. Entonces, tiene lógica que crezca. ¿Ah? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Quién me interesaba? Me interesó el BC en su momento, no el VC. Ahora, ¿quién me interesa? El VL. Entonces, el voltaje en la bobina, ¿a qué es igual? A L de I de T. ¿Vamos bien? Entonces, ¿a qué sería igual? A L de quién? ¿De quién? De VS sobre R menos VS sobre R exponencial de menos RLT, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Entonces, el voltaje en la bobina, ¿a qué es igual? A L, ¿sí? ¿A L por qué? A L por 0 menos V S R por menos RL por E a la menos RLT, ¿no? ¿Sí? Estoy, he hallado la derivada. La derivada de una constante 0 y la derivada de esta expresión es esto, ¿no? ¿Sí? Se van las R's, se van las L's, menos por menos, más, sería VS por exponencial de menos RLT. ¿Qué significa? Que el voltaje, ¿qué hace? Decrece. ¿Por qué? Ok, por la ecuación. ¿Por qué? La otra lógica. Si la corriente aumenta, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser esto, ¿ah? Ojo. Ahora tengo quién acá. V de L con respecto al tiempo. ¿Y qué hace? Decrece exponencialmente. O sea, cuando T es 0 es igual a BS. ¿pero por qué? Circuitalmente. ¿Por qué? No. ¿Por qué el voltaje en la bobina empieza en un punto máximo hasta llegar a ser 0? ¿En qué tiempo? Tau. Tau es el mismo, ¿no? Él es un cable y va a tender a, como es cortocircuito, Claro. la diferencia de voltaje entre esos dos puntos. Por supuesto, porque la bobina es un cable. Un cable tiene 0 ohmios. El voltaje en un cable es de 0 voltios. ¿De acuerdo? El voltaje en un cable idealmente es 0. Idealmente es 0. ¿Me dejo entender? Muchachos. Entonces tiene lógica todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Tiene lógica todo lo que hemos estudiado. Entonces, ahora ¿qué me interesa también?
A ver, El cambio de... en el condensador, ¿qué me interesaba? El cambio de velocidad en el voltaje, en la bobina de la corriente. ¿Por qué de la corriente? Porque es la que se carga. No me interesa el voltaje porque el voltaje es cero. En cambio en la corriente sí, porque la corriente es que se carga, ¿no? Que voy a tener un valor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Derivar qué? La corriente, porque quiero saber la velocidad de cambio de quién, de la corriente. Entonces, ¿yo qué tengo para eso? Tengo, ¿dónde está ahí? Allá. Tengo que la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? A la derivada ¿de quién? De Vs sobre R menos Vs sobre R exponencial de menos R sobre LT, ¿no? ¿Estoy bien? Entonces, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? A 0 menos Vs sobre R por menos R sobre L por E a la menos RLT. ¿Sí? Se va, menos. La derivada de la corriente respecto al tiempo va a ser Vs sobre L E a la menos RLT. ¿Esto qué es? La velocidad de cambio de la corriente en la bobina, ¿no? En la bobina. Bueno, este es un carga de Reyes, ¿no?
¿Dudas, muchachos, hasta aquí? En realidad, supongo que han hecho gran parte de esto, quizás no todo, pero por lo menos todo lo que es las ecuaciones diferenciales y estamos analizando el comportamiento de las corrientes y voltajes, ¿no? ¿Han hecho eso? O sea, esta parte, hasta acá estoy seguro que sí, pero esto, ¿no? Bueno, es una forma de comprobar lo que nos dicen en todos los cursos, ¿no? Lo que nos dicen en todos los cursos, que por ejemplo el condensador en corriente continua es un circuito abierto. La bobina idealmente es un cable. O sea, y estamos comprobando esos temas, ¿no? Por eso no hay corriente en el condensador y no hay voltaje en la bobina, ¿no? ¿Por qué dijo que era que incrementaba la corriente en la bobina? Aquí. Ten en cuenta esto. En un principio, apenas cierro el circuito, ¿qué corriente hay? Apenas lo cierro. Cero. Apenas lo cierro hay cero. El diodo, que viene la corriente en este sentido, idealmente ¿qué es? Un cable, porque está polarizado de manera directa. La resistencia se opone a este flujo de corriente, pero una vez que la pasa, se encuentra con la bobina. La bobina idealmente ¿qué es? Un cable, o sea, ¿qué va a ser? Un cortocircuito. Entonces, en su equivalencia, este circuito negro se convierte en este circuito, ¿no? Donde este es el switch, donde este es el diodo, esta es la resistencia y esta es la bobina. Entonces, ¿qué va a hacer? En un primer momento, ¿cuánto es la corriente? Si recién la acabas de prender, cero. Y va a ir creciendo hasta alcanzar lo que nosotros conocemos por Kirchhoff, ¿no? Y eso lo demuestra la ecuación. O sea, esto es la lógica circuital, esta es la demostración matemática, ¿no? ¿Y cómo es que crece? ¿Linealmente? No, exponencialmente. ¿Por qué? Por el efecto de la bobina. Pero es por eso, ¿no? Cosa contraria que pasaba cuando es un capacitor. Cuando es un capacitor, ¿por qué se sustituye? Por un circuito abierto. En un circuito abierto, ¿cuánto era la corriente? Cero. Y en ese caso, el dibujo era así, ¿no? O sea, yo lo cierro y encuentro un circuito. Quieras o no, había un capacitor. O sea, es un circuito cerrado. Había una corriente, pero a la larga el capacitor es un circuito abierto, por lo tanto la corriente va a tender a ser cero, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Vámonos al dolor de cabeza. Ojo, todo lo que estamos haciendo es un análisis que lo necesitamos para diodos de potencia, pero lo vamos a sobre necesitar en la última fase que hagamos convertidores, elevadores y reductores, porque todo lo que estoy haciendo ya no lo voy a explicar. Ya voy a asumir que todas estas ecuaciones están entendidas y vamos a ver cómo es que funciona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto el primer día de clases? Que yo quería una carga ahí y ahí lo quemaba y lo apagaba, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Un filtro, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo lo vamos a analizar en los elevadores y en los reductores. ¿De acuerdo? O sea, tiene un doble criterio, ¿no? Un doble análisis. Porque si no tenemos claras estas ideas, más adelante se hace más confuso. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar?
Ojo que siempre hay un conmutador, ¿no? Porque ya hemos dicho que eso es el fundamento de potencia, ¿no? Esto es el fundamento de potencia. Porque como les digo, lo que va a pasar es que cargamos la bobina o cargamos el capacitor, dejamos de cargar y ellos van a seguir haciendo que trabaje. Obviamente que falta parte de un circuito que no creo que lo haga ahora para estar igual con mi otra sección, ¿ya? Pero lo vamos a complementar. Eso en la próxima semana y espero hacer rectificadores, no sé si haga, porque ya tienen el fundamento de lo que es un rectificador. Solamente que un rectificador ya no es puramente con diodos, o sea, vienen a ser rectificadores RL, ¿ya? Pero quiero hacer por lo menos SCRs. Por lo menos quiero hacer SCRs porque creo que la próxima clase es nuestra última. No creo que tengamos taller esta fase, ¿ya? Porque me va a faltar una clase para terminar diodos y quiero trabajar por lo menos SCR, ¿ya? Y la próxima clase quiero hacer ejercicios, o sea, es lo que yo hacía en electrónicos. En electrónicos les explico todo con variables primero, luego lo único que es entre comillas sustituir datos, ¿no? Pero yo prefiero enseñarlo con variables porque con números a veces es confuso. Cuándo usar un número, en cambio con las variables sabes qué es la resistencia, qué es el condensador, qué es la bobina y todos estos temas, ¿no? Con números es más entendible, pero a la hora del estudio o de cambiar datos o cambiar el circuito genera la confusión, ¿no? Ok, entonces tengo que un circuito RLC, que también lo han visto con el ingeniero Marcelo, ¿no? Y si no me avisan, para decirle. ¿Verdad? Ya. Ok, ¿qué tengo? Voltaje resistivo, voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor. Pero analicemos, muchachos, analicemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el molestoso acá? ¿Quién es el tedioso siempre? Entre los tres. Entre los tres, el más difícil de conseguir es la bobina. ¿Por qué? Porque difícilmente ustedes van a Pizarro, que es el lugar donde nosotros compramos nuestros componentes por excelencia, y compran bobinas. ¿Cuántas veces han comprado bobinas? En los 4 o 5, ¿ustedes son cuarto año? En los 4 años que llevan estudiando, probablemente una. ¿Cuántas veces han comprado capacitores y resistencias? Por montón. ¿Por qué? Porque las bobinas son difíciles. Es más, normalmente las bobinas tienen que ser fabricadas, diseñadas por nosotros. ¿De acuerdo? Tienen que ser diseñadas. El gran problema de la bobina, ¿cuál es? La robustez. Una bobina, por más pequeña que sea, es más grande que una resistencia y un condensador. Porque al final es un cable enrollado, ¿no? Y normalmente hay bobinas muy chiquitas, pero hay resistencias y condensadores más chiquitos que esos, ¿no? Al final. O sea, si nos ponemos a comparar, ustedes abran el lado de su enchufe, de su celular, de su laptop que se ha malogrado. El componente más grande, ¿cuál es? La bobina. A través de un transformador o a través de una bobina pura. Porque han visto que son como unos anillos, ¿no? Con círculos, las bobinas puras, y otra forma de bobinas es a través de los transformadores. Entonces, normalmente el espacio, el cuadrado es relativamente grande por culpa de ¿qué? De las bobinas. Porque el resto de componentes no ocupan espacio. Pero el hecho de que la bobina ya exista
significa que hay que darle un área. Entonces, el elemento más difícil a conseguir es el inductor. Y como bien menciona su compañero, normalmente tienen que ser diseñados, tienen que ser fabricados. O sea, tú vas y le dices, quiero una bobina de tantos hercios. Entonces, ellos harán sus cálculos, normalmente hasta por peso lo hacen, ¿ya? Como lo hacen los transformadores. O sea, hay un método matemático, pero acá son muy empíricos, ¿no? Acá le dices, quiero un transformador de 220 a 19, el hombre lo único que hace es pesar el material ferromagnético y pesar la bobina. Le dé 40 o 50 vueltas, a él no le importa. Es por peso, cuando existe un método matemático. Pero nadie va a hacer el método matemático, ¿no? Solo las empresas dedicadas a hacer transformadores serios, pues, ¿no? Nuestros transformadores son pichiruchones, ¿no? Entonces, si bien lo más difícil es la bobina, lo más complicado en la circuitería, ¿cuál es? El condensador, ¿no? ¿Por qué? Porque el condensador es ¿qué prefieren? ¿Qué es más fácil? ¿Una integral o una derivada? Una derivada. Matemáticamente hablando, yo considero que una derivada es mucho más sencillo que una integral. Entonces, yo voy a tener la suma de ¿qué? Este es simple, derivada, integral. Entonces, ¿quién me arruina la vida? El condensador. Ahora, analicemos al condensador en este circuito. Analicemos al condensador en este circuito. Supongamos que yo cierro el interruptor. ¿Qué debería pasar con el condensador? Se debería cargar voltaje y en la permanencia, o sea, en una constancia, en una constante, ¿qué debería más pasar? Ok, el amperaje va a disminuir hasta ser cero, porque esto idealmente se convierte en un circuito abierto. Idealmente se convierte en un circuito abierto. Y si no hay corriente, ¿qué pasa? No funciona nada. Si no hay corriente, no funciona nada. En un circuito abierto, si no hay corriente, no me sirve. Simplemente no me sirve. Entonces, el condensador es un parámetro que va a hacer, entre comillas, que este circuito no funcione. ¿Por qué? Sí se va a cargar de voltaje, pero al llevar a la corriente a cero, va a hacer que no funcione ni la bobina, ni el capacitor. Es más, ni la resistencia, ningún elemento va a poder trabajar. Pero como nosotros estamos ya en electrónica potencia y hablamos de cargas y descargas, significa que ni la bobina va a cargar, ni el condensador va a cargar. Voy a tener esa desventaja por culpa del condensador. ¿De acuerdo? Voy a tener esa desventaja por culpa del condensador. ¿Ya? Cuando veo un sistema RLC, a ver, sin pensar mucho, no me digan un circuito porque un circuito es evidente ver una resistencia, un condensador y una bobina. ¿Filtros? Ok, en filtros, en algo quizá más común, en motores, sobre todo en motores. ¿Por qué? Porque para arrancar un motor muchas veces necesito que un banco de condensadores o un condensador que lo ayude a arrancar, ¿no? Que lo ayude a arrancar. ¿La bobina quién es? El mismo motor. La bobina es el mismo motor, ¿no? Y la resistencia, entre comillas, podría ser podría ser el cable, podría ser la armadura del motor, ¿no? O sea, es más, la resistencia ya sabemos que la impedancia es todo tiene impedancia, todo tiene impedancia. Entonces, un circuito industrial, por decirlo de alguna manera, RLC, arranque motores. ¿De acuerdo? Arranque motores. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff acá? Que VS
es igual a es igual a VR más más UL UL más VC. ¿Sí? Por lo tanto, VS es igual a ¿qué? AR por IDT, ¿de acuerdo? Más voltaje en la bobina, L de I de T, ¿sí? Más 1 sobre C 1 sobre C integral de 0 a T de I de T, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo debería llevarlo a ¿qué? Una ecuación diferencial. A ecuaciones diferenciales con puras derivadas, ¿no? Lo más fácil que es derivar todo, ¿no? ¿Sí? Derivar todo. Quiero eliminar esa integral, que es lo más tedioso. ¿Vamos bien? ¿Muchachos? Entonces, ¿qué tendría? La derivada de VDS respecto al tiempo. ¿Cuánto es? ¿Ah? La derivada de VDS. ¿VDS qué es? Una constante. Entonces, ¿qué es? 0. Es igual a R de I de T, ¿no? R de I de T más L por la segunda derivada de la corriente respecto al tiempo más 1 sobre C por I, ¿no? Por I. O sea, en cristiano, I sobre C. ¿Vamos bien? Ahora, graves problemas. Tenemos una ecuación diferencial de segundo grado. Nos arruinó la vida. Nos arruinó la vida. ¿Qué hacemos? Transformadas. ¿Transformadas de qué? ¿Transformada de qué? ¿Qué usarían acá? Z. Laplace. Transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Usamos transformada de Laplace. Entonces, ¿qué voy a tener? 0 es igual a RS más LS cuadrado más IC. O sea, yo podría ordenar esto de esta manera. ¿Estoy bien? ¿Y qué tendría? Una ecuación cuadrática, ¿no? En una ecuación cuadrática, ¿yo qué tengo? Que 0 es igual a ¿qué? A x cuadrado más ¿qué es a, no? A bx más 6. ¿De acuerdo? Y a esto yo voy a decir, yo tengo dos soluciones, la 1 y la 2, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me conviene? Ahí tengo mucha variable. ¿Ya? Me convendría que esta a, ¿cuánto valga? 1. Me convendría que esa a valga 1. Entonces, ¿qué tendría que eliminar? Divides entre L. Entonces, todo entre L. ¿Vamos bien? 0 Entonces, ¿qué tengo? Que 0 es igual a ¿qué? cuadrado A S cuadrado más RL
más I sobre LC. LC. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? He hecho un arreglo. Entonces, este 1 vale A, B. RL vale B, Todo eso C. y sobre LC es C. ¿No? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Mi solución 1 y 2. Mi solución 1 y 2, ¿cuál sería? Genera una pregunta. Dígame. Al hacer R se transforma a la plaza, Ah. la I no desaparece. ¿Sí? La I, sí. Eso sería 1. Abajo, no, no. Acá es I, Y abajo acá es 1. Abajo. ¿No? Porque es respecto a I, ¿no? Ajá. Respecto a I. Ok, entonces, ¿qué sería? Sería menos RL más menos raíz cuadrada de RL cuadrado, ¿no? 4 veces. Menos 4 veces Sobre 1 sobre por 1 sobre LC, ya. todo sobre 2. 2 por 1, ¿no? Entonces, mi solución 1 y 2 es menos RL más menos la raíz cuadrada de R cuadrado L cuadrado menos 4 LC. Todo eso sobre 2. Yo quiero eliminar este 2. Lo subo, ¿no? O sea, divido a todos mis numeradores. Entonces, mi solución 1 y 2, ¿a qué es igual? A menos R sobre 2L más menos R cuadrado 2 al cuadrado, ¿no? L cuadrado. Para meterlo lo elevado al cuadrado, ¿no? Menos 4 sobre 2 al cuadrado LC. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto es como si hiciera esto, ¿no? Salud. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Entonces sería... Y esto con esto, ¿no? Entonces ese 1 y ese 2 va a ser igual a menos R sobre 2L más menos la raíz de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Pero, ¿perdón? Pero, vean, esto también es un arreglo que han debido hacer en control, ¿no? Eso es un arreglo que han debido hacer en control. Esto y esto, ¿qué es? Lo mismo. Entonces, yo quisiera tener esto en función a la resonancia, ¿no? ¿Han visto? ¿Han visto lo que es este factor de amortiguamiento y lo que es frecuencia de resonancia, ¿no? Factor de amortiguamiento y frecuencia de resonancia. ¿Cómo es? 0, no. S1, S2, ¿no? S1, 2 es alfa menos alfa más menos alfa al cuadrado menos omega al cuadrado, ¿no? Factor de amortiguamiento
el alfa, omega, frecuencia de resonancia, ¿no? Eso lo han hecho en control. ¿Sí? Entonces, ¿pero esto está al cuadrado? No. Para elevar todo esto al cuadrado, ¿qué hago? Llamando la raíz. Porque al 1 no le afecta, ¿no? Al 1 no le afecta. ¿Vamos bien? Muchachos, ¿vamos bien? Esto lo han visto en control, ¿ah? Esto lo han visto en control y es una especie de circuitería también. De frente te lo formo. ¿Ah? Ah, de frente le ha hecho fórmula. Sí, de frente. Ah, pues su suerte. No hay tiempo para explicarles. Sin miedo. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Vale R sobre 2. R sobre 2. sobre 2L y omega es 1 sobre la raíz cuadrada del S. ¿No? Sí. ¿Hasta acá dudas? ¿Esto cómo lo han visto? ¿Cómo lo han llamado? Sí, pero ¿para hacer qué? ¿Circuitos RLC nomás? No, para ¿Cómo era el diagrama? A mí me da el diagrama. masa. Ah, para el tema de fuerza. O sea, para el sistema de control, para los sistemas de control mecánicos. Lugar de la raíz. Bueno, Era el lugar de raíz. Sí, lugar de raíz. Lugar de la raíz. Ok. Así de frente. Para saber qué ha hecho el ingeniero. Si es tu diagrama. Sería eso. Ok, ¿dudas hasta ahí? Ok, cópienlo muchachos para ir acabando. Cuando ponías frecuencias se dibujaba una línea recta y el factor de amortiguamiento o un círculo tenía que encontrar el cruce entre la recta y el Ok, entonces mis dos soluciones están dadas por este sistema. ¿Sí? A partir de este sistema me imagino que también han hecho el análisis. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Puedo borrar esto, muchachos? ¿Cuántos casos tenemos? Tenemos 3 casos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a quién vamos a analizar? ¿Sobre quién vamos a analizar? ¿A mí quién me interesa? ¿Quién me interesa? La corriente. A mí me interesa la corriente. Pero ¿quién me juega mal? En el condensador. Entonces, ¿sobre quién vamos a analizar? Sobre la corriente del condensador. Porque la corriente del condensador es la misma que la bobina y es la misma que la resistencia. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿no? ¿Cuál era la corriente del condensador? Recordemos.
¿Cuál era la corriente del condensador? Lo hemos visto al principio de la clase. VS VS sobre R sobre R E a la menos 1 sobre por T. RC por T. ¿De acuerdo? Para mí, voy a decir esto. Aquí el factor importante, ¿quién es? T. El resto va a depender de los datos que me den, ¿no? Entonces, yo voy a sustituir esto por A y voy a sustituir esto por S. ¿No? O sea, esta S, ¿cuál es? La solución que vamos a encontrar allá, ¿no? Porque estamos hablando con respecto a las frecuencias. ¿De acuerdo? Y estas son constantes, por decirlo así, ¿no? Son unas constantes. Entonces, sobre esta ecuación vamos a trabajar. ¿Ya? Sobre esta ecuación vamos a trabajar. ¿Qué caso hay? El caso 1. Y omega son iguales. El caso 1 es que alfa Y omega son iguales. y omega sean iguales. Que alfa y omega sean iguales. ¿Qué pasa cuando alfa y omega son iguales? Esto, 0. Entonces, ¿qué tengo? Una sola solución. Tengo una sola solución. O sea, existe una única solución. ¿No? Existe una única solución. Entonces, ¿cómo va a estar dada la corriente de I de T? Voy a tener que, obviamente que esto debería aplicar para el S1 más el S2, ¿no? Porque en algún momento o se van a sumar o se van a restar. Por lo normal deberían restarse porque uno es condensador y el otro es bobina. Y tienen, cuando han hecho el análisis fasorial de estos circuitos, se han dado cuenta que el condensador y la bobina generan desfases, pero contrarios. Uno se adelanta y el otro se atrasa, ¿no? Uno se adelanta y el otro se atrasa. Ya saben que adelantarse es, para el caso de ustedes, a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque arrancas antes, te adelantaste a la partida, que es 0. Es como que te digan en sus marcas listos y ahí saliste, pues, te adelantaste. Y atrasarse es a la derecha. ¿Por qué? Porque dijeron ya y tú has salido después, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién se adelanta respecto a quién? O sea, obviamente que son las corrientes, ¿no? Obviamente que son las corrientes. Pero ¿cómo es? ¿Quién se adelanta y quién se atrasa? Eso supongo han visto en eléctricos. Cuando han hecho análisis fasoriales. Acuérdense de esto. ¿Cuál es la única carrera de ingeniería que nos falta? Fuerte en esta facultad. Porque en esta facultad somos mecánica, somos mecánica eléctrica, somos mecatrónica, somos, bueno, los industriales que no es fuerte, somos sistemas, electrónica y electrónica y minas. ¿Qué carrera nos falta? La única fuerte que nos falta de ingeniería, ¿cuál es? Civil, ¿no? Recuerden esa palabra, muchachos. Recuerden esa palabra. ¿Por qué? Porque esto es condensador. Esto es bobina. Entonces, tomo 3 y tomo 3. Eso les han debido enseñar en eléctricos. Cuando es el capacitor, ¿qué pasa? La corriente está antes que el voltaje. O sea, la corriente está adelantada. Cuando es bobina, el voltaje está
antes de la corriente, o sea, la corriente se atrasa. ¿Ya? La corriente se atrasa. Es una forma fácil, es más, es una forma de corroborar cuando ustedes hacen su circuito que si debería estar adelantado o atrasado, ¿no? Porque en los circuitos RLC, ¿a mí quién me interesa? ¿Qué me interesa? La corriente, pero esto es ohmios, esto es henrios, esto es faradios. Yo no puedo trabajar con ohmios, henrios y faradios. No puedo sumar papas, camotes y naranjas. ¿Ah? ¿Con qué trabaja? Con impedancia. ¿Cómo se llama? No. Impedancia es el valor óptico, pero ¿cómo se llama? Reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Entonces, cuando tengo estos dos, si esta tiene una reactancia inductiva de 4 ohmios y esta tiene una reactancia inductiva o capacitiva de 5 ohmios, ¿quién va a predominar? ¿La de 4 o la de 5? La de 5. Entonces, cuando yo haga mi análisis, mi corriente del circuito debería estar adelantada respecto al voltaje. O sea, yo debería hacer todo el análisis fasorial y al final comprobar que la corriente se adelantó al voltaje. Y si fuera al revés, 6 y 4, ¿qué pasa con este? ¿Quién predomina? La bobina. Lo que significaría que en el análisis fasorial que hago, el voltaje está adelantado respecto a la corriente, ¿no? Porque ustedes al final hacen esto, ¿no? Todas las gráficas de voltajes y corrientes, o por lo menos el voltaje principal y la corriente principal, ¿no? O sea, a la hora que haces tu matemática, al final deberías comprobarla, podrías comprobarla de una manera muy rápida de esto, porque si te sale que esto es 4 y esto es 5, ¿ah? Que esto es 4 y esto es 5, y la corriente está atrasada, es porque en algo te has equivocado en la matemática. Algo te has equivocado en la matemática. ¿Ah? Ok, entonces, ¿qué sería? Acá, regresemos. ¿Qué sería? Como es una única solución, solamente tengo que calcular que el A1 y el A2, porque el S es el mismo. ¿De acuerdo? Tengo que, acá obviamente que es esto más lo mismo, ¿no? Esto más lo mismo. Entonces, ¿qué voy a tener? A1 más A2 de T, ¿por qué? ¿Por qué? Por la exponencial ¿de quién? De S, porque esto es una sola S, ¿no? Es una sola S, o sea, no tengo S1, S2, solamente tengo una S. O en todo caso, S1 es igual a S2, ya. Y por último hago eso, ¿no? Uso S1 o uso S2, al final es lo mismo. ¿De quién? S1 de... ¿Cómo se llama este caso 1? ¿Cómo se llama este caso 1? Amortiguamiento crítico, correcto. Cuando son iguales se llama amortiguamiento crítico. El caso 2, eso lo han hecho en control también, ¿no? ¿Sí? Con el ingeniero... ¿Con quién han hecho? ¿No han hecho eso? ¿En control? Esto han visto, el tema de amortiguamientos. La igualdad, cuando es mayor, cuando es menor. Ah, bueno. Bueno, no importa. Caso 2. ¿Cuál es el mejor caso? Bueno, el mejor es este, porque solamente hago un cálculo. Y uno muy simple, ¿no? ¿Cuál es el otro caso? Que me conviene que alfa sea mayor que omega. Entonces ahí sí voy a tener un S1 y voy a tener un S2. O sea, sí o sí voy a tener un S1 y un S2. Voy a tener dos soluciones distintas. ¿De acuerdo? Voy a tener dos soluciones distintas. Entonces, I de T, ¿a qué es igual?
Hay que ser igual a 1 por exponencial de S1 de t más A2 por exponencial de S2 a la t, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama ese caso? Sobreamortiguamiento. Sobreamortiguamiento. Ese caso se llama sobreamortiguamiento. Muy bien. Y el que nos genera, siempre hay algo que nos hace problemas, ¿no? Normalmente las parejas, pero en este caso, ¿cuál? ¿Cuál sería? Cuando omega es mayor que alfa. ¿Qué pasa cuando omega es mayor que alfa? La raíz es negativa. Por lo tanto, son raíces complejas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son raíces complejas. Entonces, S1 y S2, ¿qué van a hacer? S1 y S2, ¿qué van a hacer? S1 y S2 van a hacer ¿qué? Menos alfa más menos J omega, ¿qué le llama? Omega T. J omega T. ¿Por qué? Porque no es el factor de amortiguación ni es la frecuencia de resonancia, ¿no? No es factor de amortiguación ni es frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, como yo tengo un número complejo, ¿ya? En este caso yo tengo un número complejo en mi solución, tengo que resolverlo, ¿no? Tengo que resolverlo. ¿Con qué? Con este omega t. ¿Este omega t cómo se llama? Se llama resonancia amortiguada, frecuencia de resonancia amortiguada, frecuencia de resonancia amortiguada, ¿no? O algunos autores lo llaman frecuencia de anillo, algunos autores lo llaman frecuencia de anillo, ¿no? Pero es frecuencia de resonancia amortiguada, ¿no? Es más, el libro lo llama frecuencia resonante amortiguada. Bueno, es lo mismo, ¿no? Frecuencia amortiguante es o frecuencia resonante amortiguada o frecuencia de resonancia amortiguada, como quieran llamarlo. Vamos a llamarlo mejor como dice el libro, ¿ya? Frecuencia resonante amortiguada. Frecuencia resonante frecuencia resonante amortiguada o frecuencia de anillo. Eso también lo han hecho en circuitos eléctricos, ¿no? Es un tema de circuitos eléctricos. ¿Por qué está dado ese omega t o omega r, como quieran llamarlo? Omega r creo que lo llaman. Omega r, no es omega t, es omega r. Mejor llamémoslo porque es de resonancia, ¿no? ¿A qué es igual esta frecuencia? Omega r. Es la raíz cuadrada de la inversa, ¿no? Pero iniciales, ¿ya? O sea, este omega r es la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa sub 0 al cuadrado, ¿ya? Eso arregla el imaginario, ¿no? Eso arregla el imaginario. ¿Y por qué está dado entonces su corriente en el caso 3? Porque esto sí es más tedioso. ¿Por qué está dado esa corriente 3?
Eso también lo han debido hacer en circuitos, ¿ah? Eso también lo han debido hacer en circuitos. ¿Por qué está dada esta corriente? Todo esto lo han debido hacer en circuitos eléctricos. ¿Ah? O por lo menos en control, en parte de control. Aquí está, aquí es igual. Estos signos los vamos a aprender, ¿ya? Es la exponencial de menos alfa por t, ¿ya? De menos alfa por t multiplicado por A1 coseno de omega r de t más A2 seno de omega r de t. A esa señal, muchachos, se le conoce como sinusoide amortiguada. A esa señal se le conoce como sinusoide amortiguada. ¿Por qué se le conoce como sinusoide amortiguada? Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Porque va a pasar esto, muchachos. Va a pasar esto. La señal sinusoidal va a ser esto. Va a ser esa función. ¿Y dónde está esta exponencial? Ahí está, esa exponencial. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a hacer con números, ¿ya? La próxima semana. Con un ejemplo con números. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? Sinusoide amortiguada. Sinusoide amortiguada. Algunos autores lo llaman decaimiento. ¿Ah? Algunos autores lo llaman decaimiento y algunos otros lo llaman bajo amortiguación o bajo amortiguado. ¿Ah? Les doy porque distintos autores tienen distintas formas de trabajarlo. ¿Ah? Entonces, sinusoide amortiguada o decaimiento o bajo amortiguado. Y el gran problema de la electrónica de potencia y de la electrónica industrial, a grandes rasgos, es que el 80% o más de sistemas son caso 3. La mayoría de sistemas de potencia o de electrónica industrial son del tipo caso 3. Como para facilitarnos la vida, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas? Ya tenemos toda la teoría. Esto no es teoría, he hecho todo el concepto matemático. Lo que nos falta hacer es trasladarlo a un ejercicio. Cuando nosotros hacíamos circuitos electrónicos, muchachos, no sé si se los he dicho o no, yo siempre he usado variables al explicar mis ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo uso números, a la hora que cambio el circuito en algo, no saben de dónde salió el número o por qué cambió el número. En cambio, cuando yo hago un circuito y uso el R, el C, el L, la corriente de base, la corriente colector, la corriente emisor, es porque se entiende de la circuitería. Yo prefiero explicar primero con variables, porque al final, el ejercicio ¿qué es? Sustituir. Yo podría venir a hacer un ejercicio con números en 2 patadas, ¿entienden, no? Les doy ecuaciones y se acabó. No, hay que hacer un poco de análisis de la circuitería. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? Dígame. Profesor, mi compañero pregunta por qué en la primera... ¿Y por qué no pregunta a tu compañero? A1 más A2 porque no está entiendo que están apurados. En todo caso, trabajenlo si quieren. A1 por E S1T más A2 por T por E S1T. O sea, lo único que estoy haciendo es distribuirla.